Buenos días, vamos a explicar un poco cómo usar de forma muy resumida y muy fácil la tarjeta de Byron Katie para hacer caer pensamientos erróneos que nos hacen sufrir. Byron Katie tiene muchos vídeos traducidos o subtitulados al español donde podéis ver que ella, en un diálogo con las personas, hace servir en realidad estas preguntas y estas inversiones o golpes de karate y los hace servir de una forma muy natural. En este vídeo voy a explicar de forma muy sencilla cómo usar la tarjeta de Byron Katie porque una persona de habla interior me pidió, por favor, ¿puedes hacer una explicación, un vídeo sobre cómo usar esa tarjeta, pero como si lo explicaras a niños y niñas de P3 de una forma muy sencilla? Pues eso es lo que voy a intentar ahora. Una vez que tú veas esto de la forma más simple, podrás ver algunos vídeos de Byron Katie y verás cómo ella hace exactamente esto. Y entonces tú también podrás usar la tarjeta en tu vida personal sin ningún problema. Es posible que tú ya domines la técnica de la Byron Katie, por lo tanto, este vídeo no te falta que lo veas, no te aportará gran cosa. Vamos allí. La primera pregunta es ¿cuándo usar la tarjeta? Usarás la tarjeta cuando tengas un pensamiento que te hace sufrir. Clarísimo. ¿Qué es el primer paso que tienes que hacer? El primer paso que tienes que hacer es simplemente plasmar en una frase muy corta y muy clara lo que te hace sufrir. Yo aquí he puesto dos ejemplos. Antonio debería apreciarme. Y la idea de que Antonio no me aprecia, pues me hace sufrir. Por lo tanto, yo he decidido que esa idea, Antonio debería apreciarme, la voy a trabajar con la técnica de la Byron Katie. Y luego he apuntado otra. La política es sucia. Cuando leo los periódicos, cuando escucho la radio, veo la televisión, lo que sea, pienso que la política es sucia y me hace sufrir. Por lo tanto, he puesto estos dos ejemplos para trabajarlos. ¿De acuerdo? El primer paso es plasmar en una frase corta y clara lo que te hace sufrir. Hay personas que no la plasman, no tienen la frase. Entonces, a medida que van trabajando con esta tarjeta, van cambiando de una frase a otra, y entonces dicen, no he llegado a ninguna conclusión. Claro, porque en realidad no has trabajado un tema estirando del hilo, sino que has ido cambiando continuamente, entonces no has podido profundizar. ¿Se entiende? Pues vamos a la siguiente. El siguiente paso está chupado. Tienes que tener a mano tu tarjeta con las 4 preguntas. Perfecto. Y entonces, inmediatamente después es hacer la primera pregunta. Coges la tarjeta y dice, la primera pregunta dice, ¿es verdad? ¿Qué quiere decir esto es verdad? Antonio debería apreciarme. Vamos a preguntarnos, ¿esto es verdad? ¿Esto es así? ¿Esto solo puede ser así, es decir, esto es verdad? ¿O en realidad eso es mi deseo? Mi deseo es que Antonio me aprecie, pero la realidad, la verdad, es que Antonio no me aprecia. Para un momentito. ¿Cuál creéis que es la realidad? ¿Lo que tú piensas? ¿Lo que tú deseas? ¿O lo que está ocurriendo? Yo creo que entenderéis que la verdad, lo que ocurre, eso no puede ser negado. Y de hecho, nuestro sufrimiento aparece cuando no aceptamos lo que ocurre. Por lo tanto, cuando cojo la frase esta de Antonio debería apreciarme, me pregunto, ¿es verdad que él tiene la obligación de apreciarme? ¿Es verdad que él debería apreciarme? ¿O es algo que solo es mi deseo? Y veo a Antonio que no me aprecia y digo, ese es mi deseo. La realidad, la verdad es otra. Me puede doler o no me puede doler. Eso no, puede ser agradable o desagradable, no importa. En todo caso, sufro por una cosa que es mentira. Sufro por algo que no es cierto. Sufro porque pienso que él tiene la obligación de apreciarme. Y de que si el mundo no es así, todo va mal. Esa es la primera. Y ahí me voy a dar cuenta que el 99% de las veces que yo me planto ante un sufrimiento, lo que yo creo que debería suceder no está sucediendo. Y ahí el origen de mi sufrimiento. Y por lo tanto estoy confundiendo deseo con realidad. Y darme cuenta que sufro por algo que no es real, algo que no es verdad, es el primer paso. Hay gente que es dura de mollera. Entonces la gente que es dura de mollera no quiere aceptar pues que lo que estoy viendo solo es un deseo, que no es la verdad. Entonces, en la tarjeta hay una segunda pregunta que te dice, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Esto se puede preguntar de formas diferentes. Yo, por ejemplo, ahí lo estoy preguntando en esta diapositiva diciendo, ¿puedo saber con total certeza que eso es la verdad y no solamente mi deseo? Y si lo miras sin identificarte, te darás cuenta que algo que no ocurre no puede ser la verdad.
algo que no ocurre y que tú desearías que ocurriese, en realidad es tu deseo, pero no es la verdad, no es la realidad, no es lo que ocurre. Por lo tanto, ahí habríamos contestado las dos primeras preguntas. A ver, la segunda pregunta, esta no hace falta contestarla, si ya en la primera te das cuenta, pues que lo que estás deseando es un deseo, pero no es la verdad. ¿De acuerdo? Es decir, que esta segunda pregunta se puede saltar e ir directamente a la tercera si en la primera ya has visto que estás luchando contra la realidad. Byron Katie siempre dice con mucha sabiduría que si luchas contra la realidad, perderás, pero solo el 100% de las veces. Así que mejor no luches contra la realidad. Muy bien. Y entonces coges pillas la tarjeta de Byron Katie y haces la tercera pregunta. La tercera pregunta es ir para adentro y preguntarte, vamos a ver. Cuando yo pienso que Antonio debería apreciarme, ¿cómo reacciono? ¿Cómo avanzo con ese pensamiento? ¿Qué me siento? A ver, ¿qué es lo que estoy viendo? Imágenes. ¿Qué es lo que estoy oyendo? Oídos. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Qué pienso que dicen los demás de mí? ¿Qué percibo corporalmente? ¿Y qué siento emocionalmente? ¿Qué sensaciones tengo? Por ejemplo, aquí Antonio debería apreciarme, pues, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que imagino? Pues me veo a mí todas las veces que yo le he apreciado a él, veo a mí todas las veces que yo me he sacrificado sin querer por él, pero sacrificándome, y veo que es como una cuenta pendiente y veo que él no me está pagando. O por ejemplo, lo veo a él divertirse con otras personas con las que se aprecia y entonces me veo a mí mismo solo. Vale, eso es lo que veo, ¿de acuerdo? ¿Y qué me digo? Me digo, no es injusto, esto es injusto. Él debería devolverme los favores que he hecho, con tanto que yo he hecho por él. O también hay una voz que me dice, no eres lo bastante, no eres suficiente para él, o prefiere a otras personas, o ya nunca más volveréis a tener una amistad, o lo has perdido para siempre. Yo qué sé. Tengo que ir para adentro y decir, ¿qué es lo que veo? ¿Y qué es lo que me estoy diciendo? Y a veces puedo incluso ver, pues no sé, la imagen de mi madre que me está diciendo, de mi abuela, de un profesor, de alguien, de una profesora, alguien que me está diciendo, ¿lo ves? Ya te lo decía. Pues eso te percatas. Eso se está produciendo en tu mente y eso te hace sufrir. Ya estamos haciendo una foto de cómo reaccionas ante una creencia que en el 99% de los casos además es falsa. Por lo tanto, me fijo en lo que veo. Y me fijo en lo que oigo. Me digo yo mismo o me imagino otras personas que me dirán o me dirían o me están diciendo. Y luego me percibo corporalmente. Tengo las manos tensas. Tengo una respiración muy superficial. Me siento tensando el cuello. Tengo un dolor en el estómago. Percibo como tengo las piernas o los brazos agarrotados, tensos. Percibo como estoy apretando los dientes. ¿Me explico? Eso es percibir corporalmente. Tenemos las imágenes, tenemos los sonidos, que puede ser lo que yo me digo, me dicen otros, y tenemos lo que percibo corporalmente. Pero luego también puedo darme cuenta de lo que siento emocionalmente. Me siento abandonado, me siento ultrajado, me siento impotente. Y entonces, ante eso, me siento enfadado, siento ira, siento rabia, lo mataría. Tengo ganas, ¿me explico? De morderle. Vale, pues eso es lo que siento emocionalmente. Y esta es la tercera pregunta, es hacer una foto de cuando creo en esto, que además en el 99% de los casos es mentira, ¿qué siento? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo reacciono? Que en la tarjeta pone cómo reaccionas, qué sucede cuando crees en este pensamiento. Pues simplemente tú pones una cámara, te miras a ti mismo y dices, mira, está sucediendo esto. Si os fijáis, yo procuro que miréis de todo, ¿eh? Lo que veis, lo que os decís, lo que oís, lo que percibís físicamente, lo que percibís emocionalmente, ¿de acuerdo? Para tener una foto completa. Y una vez que has hecho esto, ya vas a tu cuarta y última pregunta de Byron Katie, porque Byron Katie tiene 4 preguntas y una serie de golpes de karate o inversiones que vienen por la tarjeta en la parte de atrás. Pero ahora ya vamos por la cuarta pregunta, es decir, vamos
Vamos a terminar esta cara de la tarjeta, vamos a terminar una mitad. Y esta es complicada porque hay que hacerla desde el corazón, esta respuesta. La cuarta pregunta es, ¿cómo me siento sin esa creencia? En la tarjeta, Byron Katie dice textualmente, ¿quién serías tú sin el pensamiento? ¿Quién serías, cómo te sentirías, cómo vivirías si no tuvieras este pensamiento? Si tú no piensas que Antonio debería apreciarte, pues entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y ahí hay que empezar a observarse. El paso difícil es decir, Antonio debería apreciarme, lo dejo caer. Sí, dejo caer la necesidad de que me aprecie. Él puede ser libre. Él puede no apreciarme. Él no tiene la obligación de apreciarme. Es un deseo mío, pero él no tiene la obligación de apreciarme. Él puede no apreciarme. Y aceptando que él puede no apreciarte, aceptando eso, y sabiendo que él no debe apreciarte, cuando lo miras y él no te aprecia, ¿qué es lo que sientes? Y he parado un momento porque eso hay que sentirlo. Y hay mucha gente que lo hace desde la mente. No, hay que sentirlo. Lo miro a él tiene derecho a no apreciarme y no me aprecia. Y simplemente veo que él hace su propia vida. Veo que él está con gente en la que ahora no soy yo, que a él no me llama, no me dice qué fantástico, sino que dice qué fantástico a otras personas, y él se divierte, él lo pasa bien. Cuando me mira, me ve, pero no aprecia lo que hago, no le parece importante, y él tiene derecho a que eso. Él tiene derecho. Y esa idea de que he dejado caer el debería, esa idea de que él tiene derecho, me permite verlo con ternura. Me permite verlo, sí, él tiene derecho a hacer su propia vida. Y eso me resitúa ante el hecho. Eso me resitúa ante esa creencia que me hacía sufrir. Pero este cuarto paso solo puede hacerse cuando se siente. Entonces hay muchas personas que les cuesta sentir, les cuesta dejar caer. Y entonces aquí se sienten atrapadas. Y esto les está informando del hecho de que todavía creen demasiado en eso. Creen demasiado en que Antonio debería apreciarlos. Creen que eso es verdad. Muy bien, ahora nosotros deberíamos pasar, si queréis, a la siguiente. Deberíamos pasar a los golpes de karate o a las inversiones. ¿Qué hacer con esta frase? Pero antes, con el ejemplo, he puesto dos frases. Una es esta, de Antonio debería apreciarme, y la otra es la política es sucia. Dejadme que vaya para atrás y haga lo mismo con la política es sucia. A ver si... Aquí estamos. ¿Veis? La política es sucia. Esta es una frase clara y corta que me hace sufrir. Entonces lo primero que hago es tomo la tarjeta. Lo segundo que hago es me pregunto, ¿es verdad que la política es sucia o es solo mi deseo? Digo, a ver, ¿cómo puedo desear que la política sea sucia? No, esto es un hecho. Pero es muy raro esto, porque en realidad, lo que me hace sufrir no es que la política sea sucia, sino lo que hay implícito en esa pregunta, porque a veces la pregunta está mal hecha, y lo que hay implícito en esa pregunta es que la política debería ser limpia. Y entonces yo debería coger el bolígrafo y apuntarme esa frase o apuntarla mentalmente. Porque si no, no voy a sacar nada de jugo de eso. Porque estoy convirtiendo mi deseo en una especie de frase neutra que todo el mundo puede aceptar, es cierto, o no, pero hay que buscar en realidad cuál es el motivo de que me está haciendo sufrir. Y que me haga sufrir no es que la política sea sucia, es que yo creo que debería ser limpia. O incluso podría ir un poco más allá y darme cuenta que en realidad la política debería tener valores, o debería tener los valores en el centro. Y entonces me doy cuenta y veo que mucha gente tiene valores distintos, y entonces me doy cuenta que lo que me hace sufrir es que la política debería tener mis valores en el centro. Y yo con el boli pues lo apunto. La política debería tener mis valores. Si queréis,
Porque eso es lo que nos está ocurriendo. Y si queréis ahora, yo creo que ahí estáis viendo lo que está pasando. ¿Es verdad que la política debería tener mis valores o eso es mi deseo? Y eso está claro que es mi deseo. Si yo actúo en política, mi política tendrá mis valores. Pero la política de otras personas, las acciones de otras personas tendrán sus valores. Y pretender que todo el mundo tendrá, cuando actúa en política, mis valores, es engañarme. Y por lo tanto me doy cuenta que no es verdad que la política deba tener mis valores. Eso me doy cuenta. Pero si soy todavía muy terco, me puedo preguntar, hacer la segunda pregunta. ¿Puedo saber con total certeza que la política debe tener mis valores y ese no es solamente mis deseos? Y si yo he cazado la idea, la diferencia entre mi deseo es lo que debería haber ocurrido pero no está ocurriendo, y la realidad, la verdad es lo que está ocurriendo, entonces me doy cuenta que lo que está ocurriendo es que mis valores no se están plasmando en la política. Y es eso lo que me hace sufrir. Y por lo tanto, me doy cuenta que no es cierto que la política, que no es verdad que la política deba tener mis valores. ¿Y por qué no es cierto? Porque no los tiene. Esa es la realidad. Me puede gustar o no me puede gustar, pero la política tiene los valores de cada una de las personas que participan. Llegados a este punto, voy a la tercera pregunta de la tarjeta. ¿Cómo reacciono ante la idea de que el mundo de la política debería actuar según mis valores? Pues lo que veo es que hay un montón de gente que se está enriqueciendo, hay un montón de gente que está mintiendo, y yo siento una envidia porque yo también querría enriquecerme, pero no me da la gana, y entonces por eso no actúo, y a la vez noto que tengo mucha rabia, y noto que hay una serie de frases de gente que me dice, gente conocida en mi mente, que me dice, no te metas en política que es sucio, tú tienes que ser bueno, y yo me digo, sí, estos son muy malos, son perversos, pero yo soy bueno y me aguanto. Pero percibo a la vez una rabia, un odio, una impotencia, y siento emocionalmente una impotencia ¿me explico? Eso es lo que yo, y ahí me siento. Y entonces, una vez que he percibido esto, puedo pasar a la cuarta y última pregunta. ¿Cómo me siento sin esa creencia? ¿Cómo me siento sin esa creencia? ¿Cómo me siento si no creo que la política debería tener mis valores? Pues entonces me siento seguramente, pero fijaos que me siento, ¿eh? ¿Cómo viviría si yo no creyera que la gente en política debe aplicar mis valores? Pues yo mostraría interés para conocer sus valores. Yo podría explicitar mis diferencias. Yo podría darme cuenta que por ejemplo, que hay unos valores que la gente utiliza y que no son los míos. Y que a lo mejor esas personas están equivocadas y a lo mejor yo debería entrar en política, a lo mejor yo debería hacer cosas. Pero ya no quiero obligar a nadie. Cada uno tiene lo suyo. Por eso algunos van a juicio. Porque los cogen, los pillan y entonces los llevan delante de los tribunales. Y bueno, ¿cómo me siento? De repente me siento como en paz. La gente no tiene por qué aplicar mis valores. Y eso he hecho las 4 preguntas. Antonio debería apreciarme y la política debería tener mis valores. Y entonces lo que hago es ya girar la tarjeta para que se vean las inversiones o los golpes de karate. Yo les llamo golpes de karate porque te abren la mente, te sitúan en otro lugar. Y quiero decir que los golpes de karate no tienen que hacerse todos, solo los que sean posibles. Algunas frases no admiten todos, otros sí los admiten. Por lo tanto, vamos a mirar cuáles son las inversiones, cuáles son las frases que deben hacerse. Y el primer golpe de karate o la primera inversión es girar la frase al contrario. A ver, la frase de Antonio debería apreciarme, lo contrario es Antonio no debería apreciarme. Y ahí deberé buscar 3 ejemplos que abran mi mente. Y lo que no busco convencerme, lo que busco es abrir mi mente, ¿eh?
y por ejemplo en la política debería tener mis valores, lo contrario es la política no debería tener mis valores. Ese es el primer cambio que debo hacer, el primer golpe de karate. Es darme cuenta que lo que yo creía que debía ser puede ser al contrario. Y hay motivos para que sea al contrario. Vamos a analizarlo. Antonio no debería apreciarme. No, Antonio no debería apreciarme. Y ahí debo buscar 3 motivos. El primero, porque he hecho muchas cosas por Antonio por sacrificio y eso no es apreciable. Eso significa llevar la contabilidad y querer obligarlo. La segunda, precisamente porque si yo he pensado que debería apreciarme, que él debería apreciarme, estoy convencido de que él debe actuar como yo quiero y él no es libre, es decir, no lo respeto. Y es lógico que Antonio no me aprecie si yo no lo respeto. Sí, nadie debería apreciarme si el aprecio es el pago para que ellos no tengan libertad. Por lo tanto, cuando yo pensaba que Antonio debería apreciarme, no respetaba su libertad. Y lógicamente sería imbécil que alguien apreciase a una persona que no respeta su libertad. O puedo buscar otro tercer ejemplo. Antonio no debería apreciarme porque hay gente mucho más interesante que yo. Hay gente, objetivamente, hay gente que le puede aportar mucho más que yo. Y por lo tanto lo que puede apreciar de mí está bien, pero lo puede encontrar en otras personas de forma mucho más superlativa. O simplemente porque él tiene derecho a no apreciar lo que yo soy, a no apreciar cómo me comporto. Él tiene derecho, igual que yo tengo derecho a ver otras personas y no sentir que deba sentir aprecio hacia ellas. Sí, él tiene derecho. Todo el mundo tiene derecho a apreciar a quien quiera. Es curioso. No a quien yo quiero, sino a quienes ellas quieren. De hecho, yo aprecio a quien aprecio, pues ellos tienen que apreciar a quienes aprecian, es cierto. Debo dar libertad. Y ahí, si os fijáis, podéis ver una relación directa con alguna de las herramientas del amor. Y fijaos que no he buscado convencerme, solo he buscado abrir mi mente. Fijaos, no estaba aceptando a Antonio y le estaba obligando a ser como no es. Y le echaba la culpa a él cuando yo lo estaba agrediendo. Es fascinante. Entonces el segundo golpe de karate lo pone en la tarjeta y dice de mí a mí. De mí a mí. En lugar de hablar de Antonio, vamos a hablar de mí. Soy yo quien debería apreciarme. Soy yo quien debería apreciarme. Sí. Porque es una pena que vaya buscando, y ahí estoy buscando los 3 ejemplos. Es una pena que vaya buscando el aprecio fuera de mí. Si soy yo quien debería apreciarme, porque si yo no veo lo valioso en mí, ¿cómo voy a poder pedir a los demás que vean lo valioso en mí? Sí, yo debería apreciarme, porque he dado mi poder a los demás. He dado mi poder a los otros. Y eso significa que no me aprecio. Sí, es cierto. Yo debería apreciarme. Interesante esto. No busco convencerme, solo busco abrir mi mente. Y si lo notáis, yo lo que hago en este trabajo simplemente es mirar las cosas intentando entender, no luchando. Y no las hago solo mentalmente, me meto en ellas. Intento comprender. No es un ejercicio, es un ponerme en su lugar, ¿no? De mí para mí, yo debería apreciarme. Hace tanto tiempo que no me cuido. Quiero que Antonio muestre su aprecio llamándome, diciendo que hagamos actividades maravillosas. Y yo hace tiempo que no programo actividades maravillosas para mí. Que no me permito salir al campo a pasear. Que no pinto, que no leo, que no me doy un descanso. No, soy yo quien debería apreciarme. Soy yo quien debería apreciarme. Y entonces este segundo golpe de karate, que está aquí, de mí para mí, pues es muy útil. Entonces viene el tercero. De mí para ti. Y esto no siempre es posible. Por eso, si este no lo veis posible, pues lo saltáis y pasáis al siguiente, que el siguiente siempre es posible. El siguiente, de mí para ti sería, en lugar de que Antonio debería apreciarme, yo debería apreciar a Antonio.
yo debería apreciar a Antonio y apreciar su libertad y apreciar lo mucho que hemos vivido juntos y apreciar el hecho de que él en este momento a lo mejor decide apreciar a otras personas e ir con otras personas y apreciar el hecho de que él es libre y por lo tanto admirar su libertad, el poder decir no, es que ahora no te aprecio. Eso me parece fundamental. Sí, soy yo quien debería apreciar a Antonio, porque cuando lo critico diciendo que debería apreciarme, no estoy apreciando todo lo valioso que él es. Y mira, ahora me doy cuenta que durante todo este tiempo hemos vivido cosas muy valiosas, pero él sigue siendo valioso. Me puede apreciar más o menos, pero él tiene mucho valor. Y aquí vuelvo a remarcar, no me estoy convenciendo, solo estoy buscando abrir mi mente. Pero también os advierto que en esta a veces no es posible. No es posible cuando no hay un complemento indirecto. Entonces, cuando una frase no tiene complemento indirecto, es decir, cuando una frase no tiene un ti, no hay ningún de mí para ti que se pueda hacer, ¿vale? Vamos al siguiente, cuarto golpe de karate que se puede hacer siempre. Byron Katie no les llama golpes de karate, les llama inversiones. Yo les llamo golpes de karate porque me parecen muy iluminadores. Y aquí lo que hago es el pensamiento. En realidad, no es Antonio quien debería apreciarme, es mi pensamiento. Mi pensamiento debería apreciarme. Mi mente debería apreciarme. Porque yo vivo en mi mente. Y en ese lugar no me aprecio porque exijo que sea Antonio quien me aprecie. Y me doy cuenta que tampoco me aprecio cuando voy a dormir tan tarde y me exijo tanto trabajo. Y me doy cuenta que igual tampoco me aprecio cuando me obligo a contestar a cientos de personas y tener un horario de trabajo demasiado largo. Y me doy cuenta que tampoco me aprecio cuando... Y ahí se trata. Es mi pensamiento que tienen que empezar a apreciarme. Esta tiene mucha relación con yo. Con ese que hemos hecho, si os fijáis, con esta que hemos hecho de mí para mí. Tiene mucha relación. Porque el mí en realidad es el pensamiento. Pero cuando no funciona la tercera de mí para ti, a veces no siempre, este de mi pensamiento nos da unas opciones muy importantes. Y finalmente, esta es una promesa cum laude. Yo me digo a mí mismo, deseo que Antonio no me aprecie para poder darle libertad, para poder expresar, para poder liberarlo, para poder respetarlo, para poder ver que el aprecio está dentro de mí, para poder dejar de creer que el aprecio es lo que me dan de fuera. Si me muero de ganas de que vuelva a suceder, ojalá vuelva a suceder que Antonio no me aprecie, porque cuando esto no me suceda, cuando Antonio no me aprecia, cuando Antonio no me aprecie, yo me daré cuenta que estoy dormido y volveré a despertar. Y esta es una última promesa que a veces Byron Katie añade y a veces no añade. Y en la tarjeta no la tenemos apuntada, pero igual merecerá la pena que con un bolígrafo pongas cum laude. Ojalá vuelva a suceder. Porque entonces te comprometes con quién, te comprometes contigo. Ocurra lo que ocurra fuera, mantendré mi paz interior. Puah, puah, puah. Y sé que cuesta, porque a mí me cuesta. Sé que cuesta, lo repito, porque a mí me cuesta. Pero que a mí me cueste no es un obstáculo para seguir intentándolo. Por lo tanto, os animo a poner esto en vuestra tarjeta y a seguir trabajándolo sabiendo que la paz interior no puede depender del exterior y sabiendo que si no depende del exterior depende de nosotros. Y si depende de nosotros no podemos permitirnos, sería absurdo permitirnos pensamientos que nos hagan sufrir. Pero antes he hablado de dos ejemplos. Antonio debería apreciarme es una y la segunda la política debería tener mis valores. ¿Os acordáis? Pues hagamos los golpes de karate con la política debería tener mis valores. Aquí están. Os recuerdo que los golpes de karate no son para convencerme, sino para ver otras posibilidades. Y la primera es hacerlo al contrario. La política no debería tener mis valores. ¿Cómo puedo buscar 3 ejemplos de esto que abran mi mente? Bueno, la primera es muy lógico.
Porque yo no puedo imponerme a los demás y la política debe tener los valores de las personas que están en política. Por lo tanto, cuando María está en política, María debe llevar sus valores a la política, porque es ella la que está trabajando, porque es ella la que está ahí. Y no permitir eso es no respetar. Otra idea es que la política no debería tener mis valores porque yo no sé si mis valores son los maravillosos y perfectos. Y a lo mejor hay otros valores muy superiores. Seguramente dentro de 1000 años, dentro de 500, dentro de 100, van a mirar mis valores políticos y me van a ver como alguien muy primitivo, como alguien muy injusto. Por lo tanto, no son mis valores los que deben estar en política, sino los mejores valores que cada uno pueda obtener. Por lo tanto, esta es la tercera también. En política la política no debería tener mis valores, sino los mejores valores que en cada momento cada persona puede obtener. Wow, eso abre mucho mi mente, porque me hace dar cuenta que hay personas que no pueden tener valores mejores que los que tienen ahora. Y de hecho hay personas que tienen valores mucho mejores que los míos. Y supongo que los deben tener y yo ni siquiera me doy cuenta. Y seguramente los critico porque no puedo entenderlos. Del mismo modo que cuando alguien tiene una explicación matemática de un tema que yo no comprendo, simplemente no lo comprendo y lo dejo pasar. Caramba. Y claro, si me limito a pedir que la política sea con mis valores, la estoy limitando mucho. No puedo limitarla. La política no puede tener mis valores. No puede tener mis valores. Porque entonces además le impediría avanzar. Porque ella tiene su propio ritmo y porque yo tengo un límite y a lo mejor la humanidad cuando yo muera seguirá evolucionando, seguro. Y por lo tanto, si tuvieran mis valores ahí, los estaría limitando. Wow, no puedo limitarlos. No, la política no debe tener mis valores. Segundo, de mí para mí. Yo debería tener mis valores. Claro, yo debería tener mis valores. Debo dejar de exigir a los demás que hagan cosas que yo creo que debe hacerse y debo hacerlas yo. Es cierto. Y a veces exijo a los demás cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. A veces puedo no haber pagado el IVA en alguna factura y eso significa que he sido corrupto y ahora exijo que los demás que los demás no sean corruptos y me escudo en la idea que su corrupción es mucho mayor que la mía. No, es a mí a quien debo pedir que si yo tengo valores los comparta con los demás, los siga. Sí, es a mí. Y puedo buscar otro ejemplo donde yo debería tener mis valores, porque si yo creo que esto debería hacerse así, quizás sea yo quien deba entrar en política, ¿no? Quizá el hecho de quejarme hace que yo no me implique en política. Por lo tanto, si yo creo que mis valores deben estar en política, eso habla de que yo debo estar en política. Es tan fácil cargarse a los demás cuando uno no está dispuesto a implicarse. Wow, esto también abre mi mente, ¿verdad? Esto también abre mi mente. Quiero llamaros la atención sobre el hecho de que yo lo estoy pensando y lo estoy viviendo, que es lo que tenéis que hacer. Es lo que tenéis que hacer. Vivirlo. Y eso te abre, ¿no? Sí. Yo debería tener mis valores. Y no solo en política, y ese es el tercer ejemplo que se me ocurre, sino en toda mi vida. Porque para mí, toda mi vida es el espacio público. Política significa el espacio público. El espacio donde yo estoy es toda mi vida. Por lo tanto, mis valores no deberían estar solo en la política, sino también en la forma como gasto mi dinero. Hay cosas que a veces compro que son tan baratas que yo creo que no pueden haber tratado bien a los trabajadores que hacen eso. O son tan baratas que yo creo que no pueden haber respetado el medio ambiente. Porque si no, el coste de producción sería mayor. Pero yo lo compro, por lo tanto no estoy respetando mis valores. ¡Wow! 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 Y a veces reciclo mal. Y a veces malgasto energía. Y a veces no doy mi máximo. Y a veces, ¡wow! No es la política quien tiene que tener mis valores, soy yo. Y no solo en política, sino en todos los ámbitos. ¡Wow! Menudo golpe de karate, ¿verdad? Vamos al tercero. De mí a ti. Yo debería tener los valores de la política.
quiere decir esto? Yo debería tener los valores de ella, de la política. ¿Qué estás diciendo? Yo creo que sí, tienes razón. Porque los valores de la política es querer mejorar el mundo e implicarse. Y por lo tanto a lo mejor yo debería implicarme más. Yo debería tener los valores de la política, que quiere decir ser capaz de escuchar a los demás y ver que a veces lo que yo necesito, lo que yo quiero, no es lo mejor para el colectivo. Y por lo tanto a lo mejor debería votar partidos políticos que a lo mejor no me benefician. A lo mejor debería entrar en una ONG, que eso es política también, en la cual se trabaja para una realidad mejor. Y eso me hará mi vida según como más incómoda. Porque tendré más obligaciones, pagaré una cuota. ¡Wow! Soy yo quien debería tener los valores de la política. La escucha, la discusión, el aceptar que a lo mejor no tengo razón aunque crea que sí. El saber perder. ¡Wow! Eso abre la mente, ¿verdad? Os quiero volver a llamar la atención, lo haces desde el corazón, intentando comprender. Es muy sencillo. Es muy sencillo y está en la tarjeta, en el PowerPoint es que están las preguntas. Y el cuarto golpe de karate es la mente, mi pensamiento debería tener mis valores. Sí, toda mi realidad debería tener mis valores. Debería poner los valores en el centro de mi vida. Y si pusiera los valores en el centro de mi vida, no pondría por delante una tarea que tengo que entregar frente a mi felicidad, frente a cuidarme, porque cuidarme tendría que ser el valor central. Respetarme, respetar a los demás. ¡Wow! Mi pensamiento debería tener mis valores. Porque a veces mi pensamiento lo que tiene es otros valores. El rendimiento económico, la prisa, el hacerlo bien, el que te admiren. ¡Wow, wow, wow! Byron Katie te da una de golpes que te deja seco. ¿A que sí? ¿A que sí? Es interesante. Muy bien, ahora hemos visto las preguntas de la primera parte de la tarjeta y luego los golpes de karate o inversiones que ella dice. Y entonces con esta de la política también deberíamos plantearnos si queremos la promesa cum laude. Me muero de ganas que vuelvo a pensar que la política debería tener mis valores, que vuelvo a pensar que la política me parece sucia, que la política no tiene los valores que debería tener, para que pueda despertar y darme cuenta que es mi mente la que debería tener esos valores. Y darme cuenta de todo lo que antes hemos dicho a partir de las diferentes inversiones, los diferentes golpes de karate, porque eso me va a ayudar a despertar y en lugar de simplemente criticar, darme cuenta que la realidad es otra. Muy bien, ahora de alguna forma hemos hecho la visión global de Byron Katie. Espero que os haya sido útil. Es una técnica muy sencilla. Solo puede hacerse si se moviliza a la vez que el intelecto, la emoción, el sentir, lo que estoy sintiendo, con ganas de llevarlo a la práctica, es decir, que de alguna forma moviliza los tres centros. Yo os animo a que miréis a Byron Katie en español. Hay muchos vídeos suyos en YouTube. Bueno, en español si no domináis en inglés. Si domináis en inglés la podéis ver directamente, que ahí tienes todavía muchos más vídeos, ¿no? Y entonces para aplicar lo aprendido yo creo que tenemos que hacer lo siguiente: agradecer las dificultades, aplicar las 4 preguntas y aplicar los 4 golpes de karate. Bueno, espero que este vídeo os haya sido útil. Un abrazo.